Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy iniciamos un nuevo episodio, no como quien enciende un micrófono, sino como quien abre una puerta sagrada, porque cada corazón que llega aquí trae consigo una historia, una herida, una esperanza, y en este lugar no hay juicio ni prisa, solo presencia. El amor de Dios no es una idea ni una emoción pasajera, es una fuerza viva que nos sostiene cuando todo parece quebrarse. Es ese susurro que nos recuerda que no estamos en soledad, incluso cuando el mundo se vuelve ruidoso. Es el bálsamo invisible que toca lo que nadie ve, que restaura lo que creíamos perdido. Sanar el corazón no es olvidar lo vivido, sino permitir que lo vivido sea transformado. Es mirar nuestras grietas con ternura y descubrir que por ellas también entra la luz. Es permitir que el amor divino nos rehaga, no desde la perfección, sino desde la verdad. Así que respira, porque aquí no necesitas máscaras, aquí puedes llorar, reír, recordar y soltar, porque este espacio está consagrado para ti, para tu proceso, para tu encuentro con ese amor que no exige, que no condiciona y que simplemente es. Comencemos juntos este viaje. Que cada palabra sea semilla, que cada pausa sea oración y que al final de este episodio algo dentro de ti haya encontrado descanso. Hay momentos en la vida en los que el alma parece desbordarse, como si las emociones se derramaran sin contención, como si el dolor se instalara en cada rincón del cuerpo y del pensamiento. En esos instantes solemos mirar nuestro corazón como algo fracturado, como un objeto que ha perdido su forma original, como una vasija rota que ya no puede contener nada. Pero en la mirada de Dios, ese corazón no está roto, está siendo moldeado, está en proceso, está siendo tocado por una ternura que no exige explicaciones, por una misericordia que no necesita condiciones, porque el amor de Dios no se acerca a nosotros cuando estamos fuertes, sino cuando estamos vulnerables. No nos visita cuando brillamos, sino cuando temblamos. Y en ese temblor, en esa grieta, en esa fragilidad, Él encuentra espacio para entrar. Sanar no es borrar lo que dolió. Sanar es permitir que lo que dolió sea transformado. Es mirar hacia atrás sin que el pasado nos devore. Es recordar sin que el recuerdo nos arrastre. Es permitir que la memoria se convierta en testimonio, que la herida se convierta en altar, que el llanto se convierta en oración, porque cada lágrima que hemos derramado ha sido vista por Dios, cada suspiro que hemos soltado en la noche ha sido escuchado, y cada vez que hemos sentido que no podíamos más, Él ha estado ahí, sosteniéndonos sin que lo notáramos, hablándonos en silencio y abrazándonos en lo invisible. El corazón herido no es un fracaso, es un espacio sagrado, es el lugar donde Dios trabaja con más delicadeza, donde su amor se vuelve más palpable, donde su presencia se manifiesta con más fuerza, porque cuando todo lo demás se cae, cuando las certezas se desvanecen, cuando las palabras ya no alcanzan, el amor de Dios permanece, y no solo permanece, se intensifica, se vuelve refugio, se vuelve bálsamo y se vuelve hogar. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos recuerda:
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No todas las heridas sangran, algunas se esconden detrás de una sonrisa, detrás de una rutina, detrás de una aparente normalidad que engaña incluso a quienes nos aman. Son heridas invisibles, silenciosas, que no se anuncian con palabras, pero que se sienten como un peso constante en el pecho, como una sombra que nos acompaña incluso en los días soleados. Son esas heridas que no sabemos cómo nombrar porque no tienen forma, pero sí tienen presencia. Y aunque el mundo no las vea, Dios sí las ve. Él no necesita que las expliquemos porque las conoce desde antes que las reconociéramos. Él no espera que las justifiquemos tampoco, porque su amor no exige razones. Él simplemente se acerca con la delicadeza de quien sabe que está pisando tierra sagrada. Hay momentos en los que el alma se cansa de sostener tanto, de aparentar fortaleza, de seguir adelante sin saber hacia dónde. Y en ese cansancio, en esa vulnerabilidad que a veces nos avergüenza, Dios se revela como el descanso que no sabíamos que necesitábamos, no como una solución rápida, sino como una presencia constante, como ese susurro que no interrumpe, pero que acompaña, como esa luz que no deslumbra, pero que guía, porque Él no viene a invadir, viene a habitar, no viene a corregir, viene a consolar, y en ese consuelo algo dentro de nosotros empieza a cambiar, no porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque ya no estamos solos en él. Las heridas invisibles son las que más necesitan ser vistas, no por todos, sino por aquel que puede tocarlas sin hacerlas sangrar más, por aquel que no se asusta en nuestra oscuridad, porque él mismo es luz, por aquel que no nos juzga por estar rotos, sino que se alegra de que hayamos abierto el corazón, porque abrir el corazón, incluso con miedo, incluso con temblor, es el primer paso hacia la sanación, y Dios honra ese paso, lo celebra, lo sostiene y lo acompaña. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A veces, en medio del dolor, nos convencemos de que el amor de Dios es algo que llegará algún día, cuando estemos mejor, cuando hayamos sanado, cuando hayamos dejado atrás nuestras fallas. Nos imaginamos ese amor como una recompensa, como un destino lejano al que solo se accede si logramos ser suficientemente buenos, suficientemente fuertes, suficientemente espirituales. Pero esa idea, aunque común, está muy lejos de la verdad, porque el amor de Dios no espera que estemos listos, no se reserva para momentos de victoria, no se activa cuando alcanzamos cierta madurez. El amor de Dios es ahora, es aquí, es en este instante, incluso si estamos rotos, confundidos, cansados o llenos de dudas. Ese amor no se retira cuando fallamos, no se esconde cuando nos sentimos indignos, sino por el contrario, se acerca más, se vuelve más palpable, más tierno, más insistente, como una luz que no se apaga, aunque la noche se vuelva más densa, como una voz que no deja de hablar, aunque el ruido interno nos impide escucharla del todo. El amor de Dios no se ofende por nuestras preguntas, ni se aleja por nuestras contradicciones. Él conoce cada rincón de nuestro ser, incluso aquellos que nosotros evitamos mirar, y aún así nos ama, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, no por lo que logramos,
sino por lo que Él ve en nosotros, su imagen, su propósito y su belleza. Cuando permitimos que ese amor nos toque en el presente, algo profundo comienza a transformarse, no porque todo se solucione de inmediato, sino porque ya no estamos en soledad, porque ya no tenemos que cargar todo sin ayuda, porque ya no necesitamos fingir que estamos bien. El amor de Dios nos permite ser auténticos, vulnerables y humanos. Nos permite llorar sin vergüenza, descansar sin culpa y respirar sin miedo. Y en ese descanso, en esa rendición, en esa entrega silenciosa, el alma empieza a sanar, no por esfuerzo, sino por gracia, no por mérito, sino por presencia. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, se menciona: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hay momentos en los que sentimos que nuestra historia está marcada por capítulos que preferiríamos arrancar, páginas que duelen, que avergüenzan, que nos pesan. Y sin embargo, esas páginas existen, son parte de nosotros, no pueden borrarse, pero sí pueden ser transformadas, porque Dios no viene con una goma para eliminar lo vivido, viene con una pluma nueva y con tinta de misericordia, pero sobre todo con palabras de redención. Él no ignora lo que nos pasó, lo honra, lo toma en sus manos y lo convierte en semilla, en testimonio, en camino. Porque sanar no es olvidar, es permitir que lo que dolió se convierta en algo que ahora tiene sentido. No porque el dolor haya sido justo, sino porque Dios puede sacar belleza incluso de lo injusto. Cuando le damos permiso a Dios para reescribir desde dentro, no estamos negando nuestra historia, estamos entregándola, estamos diciendo: aquí está mi vida con sus luces y sus sombras, haz con ella lo que tú sabes hacer, milagros. Y Él lo hace no de forma inmediata, no como quien cambia una escena en una película, sino como quien transforma lentamente el corazón de un personaje, como quien acompaña cada paso, cada lágrima, cada silencio, porque Dios no tiene prisa, Él respeta nuestros tiempos, nuestros ritmos y nuestras pausas. En esa paciencia nos va mostrando lo que parecía final, que en realidad no era un final, era un preludio, que lo que parecía ruina en realidad era cimiento, que lo que parecía pérdida en realidad era preparación. Sanar es permitir que Dios nos muestre que no somos el resultado de todo lo que nos hicieron, sino el reflejo de lo que Él está haciendo en nosotros, que no somos la suma de nuestras heridas, sino la obra en proceso de un amor que no se rinde, de un amor que no nos define por el dolor, sino por la esperanza. Y esa esperanza no es ingenua, es profunda. No niega el sufrimiento, lo atraviesa. No evita la oscuridad, la ilumina. Porque cuando Dios reescribe, no lo hace desde fuera, lo hace desde el corazón, desde ese lugar íntimo donde nadie más puede entrar, pero donde Él ya habita. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, se nos menciona: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En un mundo donde tantas cosas se desmoronan, donde las promesas se rompen, donde las relaciones se desgastan, donde incluso nuestra propia fuerza parece desvanecerse, hay algo que permanece inmutable: el amor de Dios. No es un sentimiento pasajero, no es una emoción que fluctúa con el clima del alma, es una presencia sólida, estable y firme, como una roca que no se mueve aunque el mar la golpee con furia, como una montaña que permanece aunque los vientos la rodeen. El amor de Dios
no se tambalea ante nuestras dudas, no se debilita ante nuestras caídas, no se retira cuando nos sentimos indignos. Al contrario, se afirma más, se vuelve más evidente, más necesario y más real. Ese amor no depende de nuestra capacidad de sostenerlo, porque es Él quien nos sostiene. No se basa en nuestra fidelidad, sino en la suya. No se alimenta de nuestras oraciones perfectas, sino de su deseo eterno de estar con nosotros. Y cuando todo parece derrumbarse, cuando los planes fallan, cuando las personas se alejan, cuando el cuerpo se cansa y la mente se nubla, ese amor permanece, no como una idea, sino como un refugio, como un lugar al que podemos volver una y otra vez sin miedo a ser rechazados o sin temor a ser juzgados, pero sobre todo sin vergüenza por nuestra fragilidad. El amor de Dios es firme, pero no rígido, es fuerte, pero no violento, es estable, pero profundamente sensible. Nos abraza sin aplastar, nos sostiene sin controlar, nos guía sin imponer, y en esa firmeza encontramos descanso, porque ya no tenemos que sostenerlo todo solos, ya no tenemos que fingir que estamos bien, ya no tenemos que construir muros para protegernos. Podemos descansar en Él, podemos apoyarnos en Él, podemos confiar en que aunque todo lo demás se mueva, Él no se moverá, porque su amor es roca, es cimiento, es fundamento. Y sobre ese fundamento podemos construir nuestra vida, nuestra fe y nuestra esperanza. En el libro de Salmos, número 18, versículo 12 nos dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hay lágrimas que no se derraman frente a otras personas, lágrimas que se esconden detrás de la rutina, detrás de la sonrisa que ofrecemos al mundo, detrás de la fuerza que fingimos tener. Son lágrimas que se acumulan en el alma como agua contenida en una represa emocional que tarde o temprano necesita romperse. Y cuando finalmente se rompe, cuando el llanto se convierte en lenguaje, cuando el corazón se rinde y se permite sentir, es ahí donde comienza la verdadera sanación. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no lo estamos cargando en soledad, porque en ese llanto, en esa vulnerabilidad, en esa rendición silenciosa, Dios se hace presente, no como juez, sino como compañero, no como espectador, sino como padre, no como fuerza lejana, sino como abrazo íntimo. Llorar con Dios es un acto sagrado, es permitir que nuestras lágrimas se conviertan en oración, es dejar que el alma hable sin filtros, sin máscaras y sin miedo, es confiar en que Él no se escandaliza por nuestra tristeza, ni se aleja por nuestra debilidad. Al contrario, se acerca más, nos rodea, nos envuelve y nos sostiene, porque Él conoce el lenguaje del llanto, lo entiende, lo honra y lo transforma. Cada lágrima que derramamos en su presencia es recogida con ternura, como si fuera una joya preciosa. No se pierde, no se ignora, se convierte en semilla de consuelo, en raíz de esperanza, en inicio de algo nuevo. Sanar no siempre comienza con palabras, a veces comienza con llanto, con ese llanto que no busca respuestas sino compañía, con ese llanto que no exige soluciones sino presencia. Y Dios, en su infinita misericordia, no nos pide que estemos bien para acercarnos, nos pide que seamos reales, que seamos honestos, que seamos humanos, porque en nuestra humanidad Él se revela, en nuestra fragilidad Él se manifiesta, en nuestro llanto
Él nos abraza y en ese abrazo, aunque invisible, tiene el poder restaurar lo que parecía perdido, de tocar lo que nadie más puede tocar, de sanar lo que ni nosotros sabíamos que estaba herido. En el libro de Salmos, número 42, versículo 3, se nos recuerda: mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Vivimos en una cultura que premia el logro, que celebra la perfección, que aplaude la imagen pulida y el discurso impecable. Desde pequeños aprendemos a ocultar nuestras fallas, a maquillar nuestras heridas, a construir versiones de nosotros que parezcan dignas de ser amadas. Y en ese esfuerzo constante por ser suficientes, por ser aceptables, por ser correctos, el alma se cansa, se agota y se fragmenta, porque no fuimos creados para vivir bajo la presión de la perfección, sino para habitar la verdad de nuestra humanidad. Y es ahí, en esa verdad, con sus luces y sus sombras, con sus logros y sus caídas, donde el amor de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Dios no nos pide que lleguemos al impecables, no espera que tengamos todas las respuestas, ni que hayamos resuelto todas nuestras contradicciones. Él no se acerca a nosotros cuando estamos en la cima, sino cuando estamos en el valle. No cuando brillamos, sino cuando temblamos, porque su amor no se basa en méritos, se basa en misericordia. No se activa por logros, se derrama por gracia. Y esa gracia no humilla, no exige, no presiona. Esa gracia abraza, restaura y sostiene. Nos recuerda que no tenemos que ganarnos el amor de Dios porque ya lo tenemos, no como recompensa, sino como regalo, no como premio, sino como herencia. Sanar es permitir que ese amor nos toque sin resistencia, es dejar de luchar por la perfección y empezar a aceptar que somos profundamente amados tal como somos. Es rendirse a la ternura divina que no nos juzga por nuestras heridas, sino que las honra como parte de nuestro camino. Es confiar en que Dios no se decepciona de nosotros, sino que se alegra de que hayamos abierto el corazón, porque en esa apertura, en esa vulnerabilidad, en esa honestidad, comienza la verdadera restauración. No una restauración superficial, sino una restauración profunda que toca el alma, que reordena el caos, que devuelve la paz. Y esa paz no viene de haberlo hecho todo bien, sino de saber que incluso cuando lo hicimos mal, seguimos siendo personas amadas. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se menciona: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo lo que somos, todo lo que hemos vivido, todo lo que aún anhelamos, encuentra su sentido más profundo en el amor de Dios. No es un amor que aparece al final del camino como recompensa, ni uno que se esconde en los momentos difíciles. Es un amor que estuvo desde el principio, que camina con nosotros en cada paso y que nos espera al final con un abrazo eterno. Es el origen de nuestra existencia, el sustento de nuestra travesía y el descanso de nuestro corazón. En ese amor, todo cobra sentido, incluso lo que dolió, incluso lo que no entendimos, incluso lo que nos quebró, porque el amor de Dios no es una línea recta, es un círculo perfecto. Nos envuelve, nos sostiene, nos transforma y nos devuelve a nosotros mismos con una mirada nueva. Es el amor que nos vio antes de que fuéramos conscientes de nuestra necesidad, el que nos llamó por nuestro nombre aun cuando no sabíamos quiénes éramos, el que nos sostuvo cuando todo parecía perdido y el que nos sigue sosteniendo no por lo que hacemos, sino por lo que somos.
Hijos e hijas amadas, amados, buscados y encontrados. Sanar el corazón es volver a ese amor, no como quien regresa a un lugar lejano, sino como quien despierta una verdad que siempre estuvo ahí. Es permitir que ese amor nos vuelva sin resistencia, sin condiciones y sin miedo. Es descansar en la certeza de que no estamos en soledad, de que no nos hemos olvidado, de que no estamos condenados a repetir el dolor, porque en el amor de Dios hay redención, hay propósito, hay eternidad, y esa eternidad no comienza después de la muerte, comienza ahora, en cada suspiro, en cada oración, en cada paso que damos hacia la sanación. Así cerramos este capítulo, no como quien termina una conversación, sino como quien deja abierta una puerta, que cada palabra pronunciada haya sido semilla, que cada silencio entre frases haya sido oración, que cada versículo haya sido faro, y que al apagar este episodio, algo dentro de ti permanezca encendido, porque el amor de Dios no se apaga, no se ausenta, no se olvida. Es el principio, el camino y el destino. En Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, se nos recuerda, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y así llegamos al final de este encuentro, no como quien termina una conversación, sino como quien deja encendida una vela en el corazón del otro, porque sanar no es un evento, es un proceso, y ese proceso no termina aquí, continúa en cada silencio que el alma decide habitar, en cada pausa que el cuerpo se permite tomar, en cada respiración que se convierte en oración sin palabras. Hoy hemos caminado juntos por senderos internos, por memorias que duelen, por preguntas que aún no tienen respuesta. Hemos tocado con ternura las grietas del alma, no para esconderlas, sino para honrarlas, porque cada herida que se nombra, cada emoción que se permite sentir, cada lágrima que se deja caer, es un paso hacia la luz, no hacia una perfección idealizada, sino hacia una verdad más profunda, la de sabernos amados, sostenidos y acompañados. El amor de Dios, ese amor que no exige, que no presiona, que no condiciona, ha estado presente en cada palabra, en cada pausa, en cada suspiro compartido, no como una idea lejana, sino como una presencia viva que nos envuelve incluso cuando no la nombramos. Ese amor no se apaga cuando termina el episodio, ese amor sigue, te espera y te abraza. Así que antes de cerrar este espacio, te invito a quedarte un momento más en silencio, a dejar que lo escuchado se asiente en tu interior como lluvia suave en tierra fértil, a permitir que lo que resonó encuentre su lugar. No hay prisa, no hay exigencia, solo presencia. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este instante de silencio sagrado, te entregamos todo lo que somos, no solo lo que mostramos al mundo, sino también lo que escondemos en lo profundo. Te ofrecemos nuestra sombra y nuestra luz, nuestra certeza y nuestras preguntas, nuestras heridas y nuestros anhelos, porque sabemos que tú no rechazas lo frágil, sino que lo abrazas, no huyes de lo roto, sino que lo restauras, no te alejas del dolor, sino que lo habitas con nosotros. Gracias por habitar este espacio, por caminar con nosotros en cada palabra pronunciada, por sostenernos en cada pausa, por abrazarnos incluso cuando no sabíamos cómo pedirlo. Gracias por tu presencia silenciosa que no exige, que no presiona, que simplemente está. Gracias por tu ternura que no juzga, que no corrige con dureza, sino que acaricia con misericordia.
Gracias por tu fidelidad que no depende de nuestra fuerza, sino de tu amor incondicional. Gracias por tu fidelidad, por tu paciencia que no se agota, por tu gracia que no se retira, por tu presencia que no se ausenta. Gracias por ser el Dios que no abandona, que no olvida, que no se rinde. Gracias por ser el Dios que permanece, que sostiene y que sana. Gracias por ser el Dios que transforma el llanto en canto, la herida en testimonio y el silencio en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.